¿Qué tal a todos? Bienvenidos al tutorial para conocer un poquito de lo que es Blender, cómo utilizarlo, sobre todo porque va ligado al tema 3 de graficación 3D, de la materia graficación, y con el subtema 3.3, transformaciones tridimensionales. Vamos a abrir aquí la aplicación Blender, ya la debemos de tener instalada. Y vamos a ver cómo utilizar esta herramienta, sobre todo para ver transformaciones de objetos tridimensionales, escalarlos, transformarlos, moverlos de ubicación y también rotarlos. Entonces tenemos aquí lo que es la interfaz de Blender. Es una interfaz muy sencilla de utilizar. Tenemos diferentes herramientas que nosotros podemos ver aquí. En el escenario tenemos un objeto tridimensional, es un cubo, el cual podemos hacer todas las transformaciones pertinentes. Pero para poder utilizarlo, tenemos primero aquí lo que es el modo objeto, que es con el que vamos a estar trabajando por el momento, que es donde podemos nosotros hacer todas las diferentes transformaciones a los diferentes objetos que vamos agregando en nuestro escenario. Tenemos aquí lo que es los elementos para mover. De hecho, este es Move, mover el objeto. Con esta opción nosotros podemos moverlo a donde nosotros queramos. De hecho, si doy clic aquí, vemos que el elemento, el cubo, le aparecen estas flechas indicando los ejes tridimensionales. El rojo es el eje X, como verde es el eje y el Z, la flecha azul, perdón, es el eje Z. Si nosotros damos clic izquierdo, cada uno podemos moverlo en el eje que nosotros queramos. Aquí lo estoy moviendo por el eje X, o doy clic izquierdo, lo muevo en el eje Y. También clic izquierdo sobre el eje Z y lo movemos. Para poder ver un poquito más a detalle, con el ratón en el icono, en el botón de la rueda, si le damos clic y lo sostenemos, podemos girar hacia cualquier lado, ¿sí? Rotar, cambiar la perspectiva desde donde estamos viendo el objeto y podemos ver dónde está ubicado. Nada más que no se nos pase que el grid nos puede servir, esta cuadrícula que tenemos aquí puede servirnos para ubicar los elementos que tenemos agregados en nuestro escenario, ¿sí? Si nosotros tenemos que poner alguna vista en específico, nos podemos ir a esta parte de arriba, en la esquina superior derecha del escenario, y tenemos este elemento que si yo quiero verlo desde el eje X, le doy clic aquí y lo veo de esta manera el objeto. Si yo quiero verlo desde el eje Y, pues lo rota para que lo veamos de esa manera. Si le doy Z, pues ya lo vemos desde una parte superior, ¿sí? Esto nos puede ayudar para acomodarnos mejor en nuestro escenario. Aquí, por ejemplo, el cubo está hacia el lado izquierdo. Si yo quiero que este cubo se vea como si estuviera en el centro de esta área de trabajo, sostengo Shift y con el botón de la rueda yo arrastro o hago lo que dicen panning para poder ver el elemento. Entonces, bueno, ya con eso vemos lo que es la herramienta, la transformación de ubicación, ¿sí? Y del otro modo que podemos hacerlo, y es un movimiento así general, es con la tecla G del teclado. Y con esto podemos mover a donde nosotros queramos. Si lo quiero restringir a un eje, le doy a la tecla, por ejemplo aquí X, y se restringe únicamente el movimiento en X, ¿sí? En el
eje X. Entonces esa es otra opción para poder mover el objeto. Esto se vale en cualquiera de los otros modos. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en este que es rotar, me aparece este gizmo. Voy a rotarlo aquí, el escenario, para verlo de una manera mejor. Aquí, ahí están los ejes. Puedo rotarlo en el eje Y de esta manera. Puedo rotarlo en el eje X, ¿sí? Y también puedo rotarlo en el eje Z. Lo mismo con las teclas. Puedo darle a la tecla R de rotar y puedo rotarlo hacia donde yo quiera. Puedo restringirlo, ¿sabes qué? En el eje de las X. Ahí está, lo roto únicamente en el eje de las X. Y si yo quiero rotarlo en ciertos grados específicos, tecleo, por ejemplo, quiero rotarlo en un ángulo de 90 grados, le tecleo 90, un Enter, y ya queda la rotación de esta manera del objeto, ¿sí? Aquí en este caso está el objeto todo movido. Lo que podemos hacer es, para ubicarlo como estaba antes, nos pasamos al lado derecho de la pantalla. Y por ejemplo, yo quiero que esté en el origen. Yo le doy clic aquí, tecleo 0, en X, en Y 0 y en Z 0. Con eso ya lo ubicamos en el origen de nuestro escenario. Y la rotación también le puedo decir, ¿sabes qué? 0 en X, 0 en Y, 0 en Z y me debe de aparecer mi cubo como originalmente lo teníamos. Ahora también tenemos la herramienta de escalar, que es la tercera transformación. Igual, podemos arrastrar aquí, escalarlo, hacerlo más grande o más pequeño en cualquiera de estos ejes. En el eje X, ahora en el eje Z, como nosotros queramos, o con las teclas, con la tecla S, le puedo decir, ¿sabes qué? En el eje Y, con la tecla Y, quiero que lo incrementes en tamaño 3 veces más grande. Con la tecla 3 le damos Enter y queda de este modo escalado nuestro objeto. Si se fijan, es algo muy sencillo, no tiene mucha ciencia, pero más adelante estaremos viendo más detalles más complejos sobre esta herramienta de software que es Blender. Cualquier duda, estoy en contacto y muchas gracias.